Nos encontramos en el Museo del Holocausto del Recuerdo de la Shoah, aquí en Israel, aquí en Jerusalén. Y pues los invitamos a que se queden con nosotros en esta increíble aventura de nostalgia, recuerdo y memorial. Shalom. Para Conexión Judía, soy Moria Teila y te veo desde Israel. Estamos aquí en el Museo de... Miren, allá les saluda. Shalom. Aquí en el Museo del Holocausto. Desgracia que nos llevó por el antisemitismo, que nos acerca a lo que ellos vivieron. Y pues bueno, los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a empezar esta aventura. Bienvenidos al Museo del Holocausto Yad Vashem. Tenemos frente a ustedes una videoobra titulada Paisajes de Vida por Michal Rofner, una artista de fama mundial que fue elegida para cumplir esta difícil tarea. Con la ayuda de fragmentos de películas originales de los años 20 y 30, Rofner nos brinda la oportunidad de abismar en la vida de las comunidades, las familias, los individuos, en las formas de vida anterior a la guerra y al holocausto. Las imágenes de la obra que ustedes ven en ella se va desenvolviendo lentamente una trama compuesta de pequeños trozos de realidad, esquirlas de vida, de gente y de lugares. Los judíos tenían sentido de pertenencia en Europa. Sobre el fondo del mapa de Europa escrito en yiddish se destaca la pertenencia de los judíos a sus lugares de residencia. Millones de judíos vivieron y trabajaron en Europa durante siglos. Estaban involucrados en todos los aspectos de la vida de sus países, en la economía, la sociedad, la política y en la cultura. Con la ayuda de estos fragmentos de películas y fotografías y música de la época, nos encontramos en la variedad y la complejidad de la vida judía, sobre todo en las aldeas del este. Los judíos de Europa vivían en plena normalidad, estaban sumidos en un proceso de transición, cambio que tuvo comienzo con la modernización, que afectó a todos y a todo. Los judíos religiosos y ultrarreligiosos, y sus sinagogas y de su magnífico mundo de yeshivot, academias religiosas, el movimiento sionista y sus congresos, que reunieron a millares de representantes en las actividades de la juventud judía, en la aldea y en la ciudad, los movimientos no sionistas como el Bund, la Unión de Obreros Judíos que buscó la solución para las masas populares judías por medio del socialismo y del yiddish, un mundo efervescente, complejo, un paisaje humano, vivo. Solo a través de las dimensiones de la vida es posible sentir por lo menos en parte la enormidad de la pérdida. 25 de septiembre de 1944. Los soviéticos cuando entraron al campo de trabajo.
Las imágenes que vieron al entrar fue de más de 2000 cadáveres de hombres y mujeres que fueron encontrados entre planchas de madera listos para ser incinerados. Muchos de ellos ya se les había quemado. En consecuencia del avance del ejército soviético, los alemanes comenzaron a cerrar los campos asesinando a los presos que todavía quedaban en ellos. Los presos eran llevados por los alemanes a un bosque cercano. Allí se les ordenaba acostarse sobre planchas de madera y luego eran asesinados por los guardianes alemanes y sus ayudantes estonios, quienes les disparaban a bocajarro a la caída del sol y con la intención de borrar los rastros de matanza. Los asesinos quemaban los cadáveres amontonados y emprendían la huida. En las vitrinas aparecen los bolsillos de aquellos que habían sido asesinados, en su mayoría judíos de la ciudad de Vilna. Los soldados soviéticos encontraron fotos de familiares y de amigos, cartas y documentos personales, restos de vidas truncadas. El mundo de la víctima judía se redujo al contenido de un bolsillo. Estos son los únicos restos que quedan del próspero y rico mundo judío que acaban ustedes de ver en las imágenes de fotos del videomontaje. Esta muestra es la introducción a toda la exposición. La fotografía agrandada que observan es el reflejo de los claustros de los judíos en Europa, el asesinato sistemático de millones de seres humanos. Pero son justamente los objetos expuestos debajo de la imagen los que revelan un aspecto central de la concepción del museo. Las víctimas que sufrieron una muerte tan anónimas eran seres humanos. Seres humanos. Hitler comenzó a tomar una serie de medidas para causar el desmoronamiento de Checoslovaquia. Hizo uso de la minoría alemana que vivía en la zona de los Sudetes, una región que bordeaba con Alemania para crear una crisis política. La exigencia de Hitler fue anexar la región de los Sudetes a Alemania. Llevó la convocación de la Conferencia de Múnich a finales de septiembre. La mala influencia atravesó fronteras. Gran Bretaña y Francia, que habían adoptado una política de apaciguamiento, ejercieron presión sobre Checoslovaquia para que accediera a las exigencias de Hitler y se pudiera poner fin al conflicto con un acuerdo sin violencia. Durante la conferencia a la cual Checoslovaquia no fue invitada, se decidió anexar a los Sudetes a Alemania. Año de 1938. Fue un año de cambios en la política nazi, particularmente con respecto a los judíos. Después de 5 años en el poder, Hitler podría acreditarse los siguientes logros. Había afianzado el poder del partido nazi tras haber eliminado a todos sus adversarios políticos. Había restablecido la economía alemana, reducido el desempleo y reorganizado y rearmado al ejército. A principios de 1938, Hitler concluyó que había llegado el momento de tomar medidas más agresivas en su política exterior. En ese año, en el mes de marzo, Alemania anexa a Austria, el país nativo de Hitler, sin disparar un solo tiro. Las masas austriacas recibían a Hitler en Viena con gran entusiasmo, como lo pueden ver en la imagen, mientras que los países de Occidente permanecían sin reaccionar. La política antijudía adoptada en Austria no tenía precedentes.
Por primera vez, los nazis tomaron medidas para obligar a los judíos a emigrar masivamente. El sistema fue adoptado poco tiempo después también en Alemania, inmediatamente de la anexión de Austria. Los logros que alcanzó Hitler lo animaron a llevar una política antijudía aún más extremista. Los judíos de Alemania fueron sometidos a una nueva serie de leyes y edictos, entre otras cosas. Sus pasaportes fueron sellados con la letra J. Fueron obligados a agregar los nombres Israel o Sara a sus nombres originales. La Lashon Hara contra los judíos. Lengua malvada. Este concepto lo hemos agregado en virtud de la figura que vemos representada aquí en la vitrina en el museo. Nos llama la atención porque por causa de este pecado miles y miles de judíos fueron a la muerte. La Lashon Hara, este pecado destruye la vida de quien habla, del oyente y de la persona sobre la que se habla, además de causar un daño invisible pero profundo en las relaciones humanas y en la comunidad. Su enfoque se basa en la Torá y el Talmud para enseñar la importancia de proteger la lengua y evitar el chisme, la calumnia, la crítica innecesaria. Autor Hafetz Haim. Recuerda, el antisemitismo empieza con la Lashon Hara. Como resultado, antisemitismo, odio y muerte. Exterminio. A finales de octubre, más de 17,000 judíos de nacionalidad polaca fueron expulsados de Alemania, desprovistos de todo y enviados a Exbonsing, una aldea en la frontera germano-polaca donde vivieron en condiciones muy precarias, sin ni siquiera un techo que los cobijara. La ignorancia combinada con discriminación. Tienen frente a ustedes en las vitrinas instrumentos de medición y fotografías de revisiones y anotaciones médicas. Con estos instrumentos se tomaban las medidas supuestamente científicas del perímetro de la cabeza y el color de los ojos de personas pertenecientes a la raza aria y de miembros de otra raza. El fin era probar que la pureza de la raza aria estaba basada en definiciones y datos científicos, como también la inferioridad de las otras razas y sus razas. La pureza de la sangre se convirtió en el criterio central para valorar a una persona, sobre todo si era judía. Prohibida la entrada a judíos. Carteles antisemitas de la época. En Holanda se encontraban en cada esquina con carteles como el que pueden ver colgados en entidades públicas, parques y hoteles. A partir de la ocupación alemana en mayo de 1940, estas restricciones fueron impuestas de forma progresiva a los 140,000 judíos que vivían en Holanda. Los judíos, que hasta entonces se habían considerado parte integral de la sociedad holandesa, tuvieron que enfrentarse a la calamidad de que el gobierno holandés obedeciera y tomara parte en la política antijudía alemana. Los judíos fueron expulsados de cualquier función pública, fueron obligados a presentarse ante las autoridades para registrarse a sí mismos y a sus negocios. Estas medidas permitieron a los alemanes apoderarse de los bienes de los judíos y limitar su movimiento. Año de 1933. En las fotografías
podemos ver las instituciones más importantes de la sociedad alemana que se unieran a la revolución nazi: la justicia, la iglesia, los sindicatos, las organizaciones femeninas y los movimientos juveniles. Observen, jueces alemanes prestan juramento a Hitler, haciendo el saludo. Su físico nos revela que por la edad que aparentan, probablemente hayan sido parte del sistema judicial alemán de los años 20, los años de la democracia. Sin embargo, en ese momento juran fidelidad a un régimen en el cual la justicia está subordinada a la ideología, en el cual el concepto de igualdad ante la ley no es legítimo. Los jueces eligieron acomodarse. Pero, ¿cómo pudo ocurrir todo esto? ¿Cómo llegaron los nazis a dominar a Alemania con tal rapidez y cómo se explica que toda la sociedad se sometió al régimen? Pocos meses después de la toma del poder por el partido nazi, Alemania se transformó de un país democrático en un estado totalitario dirigido por un solo partido que impuso su ideología en todas las esferas de la vida del país, incluyendo los aspectos personales y familiares. Así fue como pudo ocurrir todo esto. Así fue como llegaron los nazis a dominar a Alemania con tal rapidez, y se explica que toda la sociedad se sometió al régimen. Observen las fotografías a su izquierda. En febrero de 1933, un mes después del nombramiento de Hitler, el edificio del Parlamento en Berlín fue incendiado. Los nazis lo interpretaron como señal de una rebelión planeada y aprovecharon el acontecimiento como excusa para dictar un decreto de emergencia que anulaba todas las libertades democráticas en el país por medio del terror y con el apoyo policial. Todos los demás partidos políticos fueron suprimidos. Al mismo tiempo, el partido nazi tomó control de la vida pública del país y la organizó de acuerdo a su ideología nazi. Nos encontramos en la típica sala de una familia judía burguesa alemana. La habitación que observan es la típica sala de una familia judía burguesa de Alemania o Austria en los años 30. Miren alrededor, observen el aspecto de la sala. Algunos de los muebles, las fotografías y los objetos que se encuentran en ella fueron donados por las familias que lograron huir del territorio antes de la guerra. Otros fueron tomados de la colección de objetos y obra de arte que confiscaron los alemanes y los austriacos a los judíos durante la guerra. La sala, los objetos, reflejan algunas de las características comunes en la vida de un judío alemán. Observen la ventana, la Hanukkah. Así se observaba la propaganda nazi, en medio del caos en la fiesta judía de Hanukkah. Un pretexto más para acelerar la ira que ya estaba en marcha. Una de las familias que fueron expulsadas fue la familia Grischben. Su hijo Herzl, de 17 años de edad, se encontraba en París en el momento de la expulsión. Con la intención de llamar la atención de la opinión pública mundial sobre el destino de los exiliados, Herzl disparó varios tiros a un diplomático de la embajada alemana en París, hiriéndole gravemente. Poco sirvió de pretexto para un pogrom muy bien planeado. Rabino Moshe Egerman. En las fotografías se ve al rabino Moshe Egerman, que lo tomaron de la aldea de Burgos. El rabino fue sacado de su casa en mitad de sus plegarias, cubierto por su talit, su manto litúrgico. Sus filacterias serían profanadas por los policías alemanes más tarde.
la humillación y abusos a los hombres judíos. En el centro, el rabino Moshe Eigerman, con su talit, manto de oración, sostiene un cartel. Los judíos queríamos la guerra. Los judíos son nuestra desgracia. El rabino fue obligado a sentarse en un carro de basura llevando este cartel. Miércoles 4 de octubre de 1939. Lodz. Un estudiante del liceo alemán corrió hacia mí con un gran palo en la mano y gritó: «Ven a trabajar». Me llevó a una plaza donde más de una decena de judíos ya estaban trabajando y recogiendo hojas. Nunca me había sentido tan humillado en mi vida como cuando miré por las puertas de la plaza y vi las caras felices y sonrientes de los transeúntes riéndose de nuestra desgracia. Todos los hombres judíos fueron concentrados en la plaza de la aldea y obligados a tumbarse en el suelo para poder ser contados y anotados por los policías, que continuaban atormentándolos y azotándolos durante largas horas. La ideología nazi consideraba al pueblo romaní y gitano como un problema sociorracial que debía ser erradicado de la nación alemana. A partir de 1942, la política nazi estableció una distinción entre romaníes no nómadas y nómadas. Los primeros fueron tratados como la población en general bajo el régimen nazi, mientras que los segundos corrieron la misma suerte que los judíos. Muchos de ellos fueron asesinados en los países ocupados, unos 25,000. Entre 90,000 y 150,000 romaníes fueron asesinados durante el genocidio alemán perpetrado contra ellos durante la Segunda Guerra Mundial. En las fotografías se ven judíos haciendo trabajos forzados. A diferencia de las torturas y las humillaciones, los trabajos forzados fueron establecidos por los alemanes por medio de un decreto oficial dictado en octubre de 1939. La propaganda nazi acusaba a los judíos de ser parásitos que preferían aprovecharse de los demás en vez de trabajar ellos mismos. Los alemanes comenzaron asesinando a los judíos antes de establecer guetos. Decenas de miles de judíos fueron llevados a campos de trabajo. Las difíciles condiciones que reinaban en esos campos, la escasez de alimentos y las pésimas condiciones sanitarias causaron el debilitamiento de muchos prisioneros, la irrupción de epidemias y una alta mortandad. En la Unión Soviética, por el contrario, los alemanes comenzaron asesinando a los judíos antes de establecer guetos. Aquellos judíos que lograban sobrevivir a esta primera ola de asesinatos eran enviados a los guetos. Incluso en Hungría, conquistada en 1944, los alemanes establecieron decenas de guetos en los cuales concentraron a los judíos previa deportación a los campos de exterminio del este.